Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el análisis semanal para Nasdaq para esta semana que comienza del 22 de julio del 2024. Vamos a hacer el análisis como lo hacemos todos los días utilizando los conceptos de Smart Money Concept desde la temporalidad de diario. Vamos a pasar por H1 y 15 minutos para poder entender lo que hizo en la semana que pasó y lo que puede hacer esta semana que entra. Bueno, estamos posicionados en diario, vamos a empezar a hacer ese análisis. El último rompimiento estructural se daba en esta zona. Bien, el precio retrocedió, ¿sí? Tomando liquidez de mínimos, bien, y rompiendo la estructura dejándonos este mínimo de acá. A partir de eso el precio fue haciendo fractalidad alcista, impulsos y retrocesos que llevaron al precio hasta aproximadamente los $21.000 prácticamente. Bueno, y a partir de ahí el precio me hace el último fractal alcista en esta zona con mínimo en esa zona. Si nosotros observamos, el precio no está rompiendo la fractalidad, la vela cerró con cuerpo por debajo, así que podemos decir que es rompimiento de fractalidad. Hasta ahí nosotros podemos decir, listo, tenemos inicio y final del rango, Swift y Choch, Swift y Choch. Mínimo en esta zona y máximo en esta zona confirmada. Bueno, ahora nosotros podemos entender que el precio empieza a caer, a hacer un retroceso mucho más profundo. Si nosotros marcáramos las zonas posibles de reacción del precio, bueno, marcaríamos una zona en el 60%, yo marcaría toda la zona esta, ¿sí?, de posible reacción para el precio, y por supuesto las zonas más extremas donde también hay imbalance y demás. Bueno, este último lo haría así amplio, ¿no? Porque el precio tiene la última balance acá, por debajo no queda absolutamente nada. Bueno, el precio podría bajar a cualquiera de las zonas marcadas. Ahora, como ya nos pasó en algún momento, un solo rompimiento no nos dice a nosotros el precio va a caer. Y vamos a este ejemplo, que lo tenemos cerca. Cuando el precio nos rompió estructura, ¿sí?, en esta zona, nos había dejado este mínimo y el precio venía haciendo fractalidades. Acá nosotros encontramos la última fractalidad con este mismo. Y el precio lo había roto. Uno podía querer, bueno, empieza a hacer el retroceso. Sin embargo, el precio una vez que rompió, se dio la vuelta y fue a buscar el máximo directamente. Me dejó en IPA toda esta zona. ¿Por qué no podría pasar exactamente lo mismo ahora? ¿Sí? Y esto se lo digo para que entiendan que si bien el mercado está tomando una tendencia bajista y quiere hacer un retroceso profundo, tranquilamente desde cualquier bloque el precio podría llegar e ir a buscar máximo nuevamente. Entonces, ¿qué nos diría a nosotros realmente el precio quiere bajar? Bueno, que haga un retroceso a cualquier zona, ¿sí?, de esa caída. Por ejemplo, imaginemos que vino y rebotó en esa zona y a partir de ahí vuelva a bajar rompiendo una estructura por segunda vez. Bueno, ahí nosotros vamos a entender que realmente viene a uno de los dos bloques importantes y el precio recién rompería estructura. Bueno, pero de momento nosotros nos encontramos con una finalización del rango de H1. Lo que vamos a hacer es ver el nuevo fractal, que para mí no tiene finalización, de H1, ¿sí? Entiendo que esto es el máximo, pero vamos a ver si acá hay un mínimo o todavía no lo hay. Pasemos por allá, vamos a 60 minutos. Ya tenemos zonas de llegada para la temporalidad de diario. Ahora necesitamos saber qué es lo que está pasando acá. Vamos a acomodar bien esto. Bueno, más o menos. Ahí está. Bueno, bien. Y por arriba también. Bueno, ¿qué es lo que teníamos en 60 minutos? Nosotros teníamos un rango alcista, ¿sí?, que tenía mínimo en esta zona, que tenía máximo allá arriba. ¿Sí? Vamos a dejar este porque ya está. Bueno, el precio debía de respetar estas zonas. Acá teníamos un bloque extremo que intentó de respetar el precio, sin embargo, lo terminó rompiendo y asimismo terminó rompiendo la fractalidad, ¿no? Entonces, el precio no demostró su intención de cambio de estructura. Ahora, aparte de tener 15 bajistas, tenemos también la temporalidad de H1 bajista,
¿Que tiene un inicio? Sí. ¿Tiene un final? No. Vamos a acercarnos a esta zona. ¿Qué es lo que debemos encontrar nosotros? Bueno, debemos encontrar la última fractalidad que hizo el precio. El precio venía cayendo, se frena, hace un impulso, vuelve a caer rompiendo la estructura en esta zona, dejándome estos máximos, que no son más que dos máximos iguales, bastante lindos. Bien, el precio cae, hace un retroceso, no llega a la zona que debía de llegar. Entendemos que el precio simplemente reacciona a una zona de soporte y resistencia y volvió a caer rompiendo la estructura, y vamos a marcarlo acá por última vez. Entonces estamos en el último fractal bajista. Ambos tienen, yo entiendo que tienen liquidez por todos lados, son máximos iguales y demás, pero bueno, es el último fractal que el precio nos hizo, ¿correcto? Bueno, tenemos el último fractal de H1 que tendría máximo en esta zona, mínimo en esta zona. Mínimo cuando empiece realmente a demostrar que tiene mínimo. Ya lo vamos a ir a ver a 15 minutos de igual manera. ¿Sí? Vamos a marcar esto acá. Bien, ¿qué entendemos de esto? Bueno, el precio viene cayendo. Todavía no hay finalización del rango nuevo bajista de H1. Tenemos que ver hasta dónde quiere caer el precio para que podamos esperar qué es lo que pasa el día lunes. Lo que nosotros sí ya podemos hacer es ir a ver en la temporalidad de 15 minutos el último fractal y entender qué es lo que está haciendo. Cuando el precio rompa máximos de fractalidad de H1, bueno, entenderemos finalización del rango y que el precio empieza a hacer un retroceso mucho más profundo. Mientras tanto, no existe una finalización del rango, el precio puede seguir cayendo, así que vamos a ir prestando atención a eso para la semana que entra, ¿no? Bueno, fíjense que el precio venía de no poder rebotar, de no poder superar esta zona. Había hecho una caída el día viernes en Londres, se volvió todo y en apertura en Nueva York no pudo superar el máximo, este máximo, y nuevamente empezó a caer. Vamos a ir corriendo un poquito para atrás. Estas cositas que vienen de allá son zonas de soporte y resistencia. El precio respetó este bloque, podríamos decir, y empezó a hacer su caída que logró romper al final las estructuras de la temporalidad de las temporalidades de H1 de diario y demás. Bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Si nosotros entendemos que esto que está acá es máximo de la temporalidad de 15 minutos, bueno, necesitamos encontrar el mínimo. Y pregunto a todo el mundo, ¿esto es mínimo? No, para que sea mínimo, ¿qué debería de pasar? Bueno, el precio debería romper la última fractalidad que vino haciendo. Rompimiento en esa zona, máximo en esa zona, y recién rompiendo este máximo nosotros entenderíamos que el precio hace un retroceso un poco más profundo para venir a buscar la zona de 15. No hay zona clara en 15, quiero aclarar eso, no hay imbalance, no hay imbalance, simplemente liquidez, está raro. Entiendo que el mercado, el último movimiento que hizo fue respetar esta última imbalance, la cubrió toda y empezó a caer. El objetivo podría ser este mínimo. Así que, ¿qué esperamos para el día lunes o la madrugada? Cuando arranque el mercado, bueno, que termine de decidir si quiere realmente, si ya vino a la zona más discom del último fractal de 15, ¿sí? Llegó a más del 60%, cubrió todo el imbalance. Lo que uno esperaría es que el precio termine definiendo un nuevo fractal, ¿sí? Y que así lo vaya haciendo hasta cuándo, y hasta que decida terminar el rango, ¿sí? Y finaliza el rango. Bueno, cuando finaliza el rango, marcaremos el mínimo real, ¿sí? Porque acá ya tenemos Swift y Choch, y a partir de ahí tendremos máximo, mínimo, y bueno, y veremos y sabremos cuáles son las zonas operativas más importantes y podremos operar en favor de esa dirección que nos vaya dejando el precio. Bueno, ese es el análisis que tengo para el día de hoy. Realmente necesitamos que acá termine de decidir el final del rango para entender que el precio tiene un nuevo rango. De momento no, simplemente está cayendo, está rompiendo estructuras, pero le falta definir ese punto, ¿no? Para entender qué podría ser el precio.
¿Hay zonas por arriba para ir a buscar? Sí, a mí, independientemente de que el precio ya asentándose en una zona de soporte y resistencia y no la pueda romper, me parece que estas dos zonas son importantes y están lindas. Ya veremos qué quiere hacer el precio para la semana, ¿no? El precio retrocedió, sí lo dejó balanceado. A ver, vamos a ver si es realmente así. Sí, lo ha dejado balanceado en el 50%, está perfecto. No debería de volver ahí, pero si lo quisiera hacer pueden ser zonas de reacción igual. Hay mucha liquidez para ir a buscar en estos máximos y en estos máximos. El precio decidirá cómo lo quiere hacer. Bueno, ese es el video de hoy, no es muy largo. Sinceramente hay que seguir esperando para poder marcar zonas importantes. En este momento cerca del precio no veo zonas importantes. Sí veo imbalances acá allá arriba en esos dos lugares que sí serían importantes para mi gusto. Bueno, estamos acá abajo, veremos qué termina haciendo la temporalidad de, digamos, qué termina haciendo apertura del día domingo de la noche, madrugada, y a partir de ahí operaremos Nueva York según lo que el precio nos vaya diciendo. Bueno chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes, nos vemos nuevamente el día lunes a las 9:30 horas en el análisis de premercado. Hasta luego.